Parece que ahora sí. Compañeritos, buenas tardes a todos. Bueno, me disculpan el retraso, pero siempre se me complica cualquier cosa, entonces les pido disculpas ahí por el traspiés tecnológico ahí que tenemos. Ya está lista la clase en Zoom para los compañeros que van uniéndose a tercera revelación para que vayan ingresando por Zoom también para que puedan estar ingresando. Bueno, ahí vamos admitiendo a mis compañeritos. Bienvenido, Yesid, nuevamente, Fernanda. Buenas tardes, Rojito. Angelita. Hola. Angélica, perdón. Hola. Angélica, discúlpame, Angélica, por confundirte. Vamos saludando también a los compañeros que se van uniendo a través del Facebook Live. A Angelita, a Gloria Castrillón, a Lady Romero, a Henry Jaimes, a Ciro Zavala, a Anita Pachita y a Angélica González. Uy, Angélica, estás donde ubicuidad y todo. Qué bien. Para que veas. Bien, ¿sí hicieron la tarea, compañeritos, o no hicieron la tarea? Bien. Sí, señor. Aquellos que están todavía, ¿quién más? Enricillo, buenas tardes. Carlito Ramírez también le damos un saludito desde aquí. Y a Gladysita, que me imagino que deben estar ahí juntos. Los saludo, un saludo muy especial para ellos, compañeritos de nosotros allá en el Centro Espírita que se unen a través de Facebook Live. Entonces, estaba preguntándoles si habían hecho la tarea, a ver por Facebook Live quién me puede responder si hicieron la tarea. A Angelita, a Angélica, a Fer, ¿sí hicieron la tareita? Buenas. Profe, qué pena, yo no sabía cuál era la tarea. Yo salí un ¿cómo? poquito antes de la clase por lo de la charla. No, qué tristeza. Yo leí el capítulo entero, pero no sabía más. Lo siento. Bueno, no, te perdono de todas formas, no te Muchas preocupes. gracias, muy bondadosa de su parte. Está súper la foto, Henry. Muy bien, allá desde la calle en el Centro Espírita. Eh, y Angélica, ¿se hizo la tarea o no? No, profe, perdóneme. Acabé de ver el papelito. Perdón. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Por Dios. Bueno, seguiré insistiendo, a ver si algún día, después de 30 años, podemos hacer tareas. Bien, entonces, vamos a iniciar realmente Bueno, para recordarles, estamos en el capítulo, ¿cuál? Vamos a mirar, a recordar aquí un poquito. Capítulo 10. ¿Vamos a empezar el 20 o seguimos en No, el 19, profe? todavía seguimos en el 19 porque pues el tema amerita un poco más de análisis. La semana pasada pues estuvimos analizando la parte, pues analizando el capítulo en sí mismo y dando nuestras opiniones al respecto, si ustedes lo recuerdan. Pero también en base a lo que habíamos concluido que la conclusión que dábamos la semana pasada era que nuestra amiga protagonista del capítulo, eh, aunque decía sentir amor por su pareja, en realidad era egoísmo lo que ella tenía, ¿no? Recordamos que, pues, el egoísmo que ella tenía hacia Hacia su pareja. ¿cómo decirlo? Entendiendo que la atracción que sentía por su pareja El novio. realmente le daba mucho, la desestabilizaba, la desequilibraba mucho el hecho de saber que aunque ella estaba ya desencarnada, eh,
su pareja que estaba aún todavía encarnado iba a tal vez tener la oportunidad de tener otra pareja y eso la desestabilizaba, ¿cierto? Y eso significaba que aún en ella albergaba egoísmo, ¿sí? Palabras más, palabras menos, eso era lo que concluíamos la semana pasada, ¿cierto? Y entonces la tarea para el día de hoy era mirar en el libro de los espíritus todo lo que pudiéramos extractar acerca del egoísmo que tuviera que ver con que tuviera relación con con aquel tema que estábamos viendo la semana pasada, ¿cierto? Entonces, eh, ante todo, pues vamos a seguir dando la bienvenida aquí a nuestros amigos antes de introducirlos. Bueno, nadie me ha querido responder si hicieron o no la tarea, pero vamos a saludar a Carlitos, espero que haya hecho la tarea junto a, Gladys. a Gladysita. Lucy, mamá, no me vayas a defraudar, por favor, que hayas hecho la tarea. Esperanza Enciso, que también la vi la semana pasada, espero que haya hecho la tarea. Elisita, por Dios, dígame que sí hizo la tarea. Rosalvita Suárez, por Dios, por amor de Dios, dígame que sí hizo la tarea. Diana Marcela Yara, un saludo muy especial. Desde acá, desde Tercera Revelación, queremos darle un saludo muy especial a Diana Marcelita, que nos acompaña ya desde hace días. Y bueno, estoy esperando a ver quién de Facebook Live hizo la tarea. Entonces vamos por Zoom, acá con mis amigos, mis compañeros, a ver qué me pueden decir al respecto de lo que ustedes pudieron averiguar. ¿Quién quiere empezar? Listo, Jesse, hágale. Yo sí hice la tarea. Mentira. Muy bien, muy bien. Al igual que el amor, el capítulo anterior que habíamos hablado mucho acerca del amor, hay mucho también que hablar sobre el egoísmo. Hay demasiado encontré, hemos dicho. Cierto que hay harto, hay harto, hay Harto, harto. hemos dicho, Harto casi para todo el libro analizar ese del los egoísmo. espíritus. Muy bien. Dale, Jesse. De hecho, hay un capítulo aparte para el egoísmo, al igual que para el amor. Creo que es el capítulo 13, si mal no copié. Y lo primero que extraigo del análisis es que el egoísmo es el vicio o el mal de todos los vicios, ¿no? Es la madre de todos los vicios. De ahí parte todo. Ok. Y de hecho, el camino hacia nuestra perfección moral es sacar de nosotros ese egoísmo, porque hace parte natural desde que nosotros, digamos, somos creados. Por acá, ¿qué otras cosas encontré? Por ejemplo, encontré que dentro de la moral de los espíritus superiores, ellos nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y la sensualidad son pasiones que nos acercan a la naturaleza animal y nos sujeta a la materia. Veíamos en el caso de Eloísa que ella vivía muy afectada porque había desencarnado y había dejado a su ser amado, a que ella posiblemente se iba a casar con él y todo, y vivía muy apegado a él. Y eso le atraía a ella muchas aflicciones, sufría mucho por ese caso. Como vemos, ella todavía estaba arraigada a la materia, y digamos que parte de ese sufrimiento es por eso. Y obedecía más a un instinto todavía animal que yacía en ella. ¿Qué otra cosa encontré? Por ejemplo, hubo una pregunta que ahí, la 75A, que dice, ¿por qué la razón no es, ¿por qué la razón no es en el todo las cosas una guía infalible? Entonces responden los espíritus que sería infalible si no estuviera corrompida por la mala educación y el orgullo y el egoísmo. El instinto no razona debido a eso mismo. No razonamos por el mismo egoísmo que nosotros, digamos, ya sea uno de nosotros. A veces nosotros hacemos actos que pensamos que están bien, pero que son motivados por nuestro propio egoísmo. Y de eso hay muchos ejemplos en esta vida,
Digamos que Eloísa se sentía que era movida por el amor hacia ese hombre que dejó en el plano terrenal, pero en sí era su egoísmo que la hacía, digamos, apegarse a él, porque no quería que otra persona viviera esa felicidad que ella en cierta forma iba a vivir con él. Yo creo que nos detengamos un poquito a analizar esta pregunta que es la que se refiere Yeco y allá los amigos del Facebook Live que creo que no hicieron la tarea. Uy, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esto? Eh, si no hicieron la tarea, entonces espero que por lo menos tengamos el libro de los espíritus a mano, porque vamos a dedicar a analizar un poquito el tema del egoísmo con el libro de los espíritus. Entonces, para los que tengan, tanto en Facebook Live como aquí en Zoom, el libro de los espíritus, vamos a irnos a la pregunta 75A, y ahí, que es la que nos dice, les está refiriendo Yeco, y allí está preguntando por qué la razón no es en todos los casos un guía infalible. Mire que cuando uno se pone a pensar un poquito en lo que le pasó a Eloísa en el capítulo 19 del libro Nuestro Hogar, que es el que estamos nosotros analizando, vamos a mirar un poquito cómo Eloísa ella razona, pero razona ¿con qué? Con egoísmo y con orgullo un poquito, porque no entiende por qué tuvo que dejar a su ser amado allá, ¿sí? Es más, para ella, en su razonamiento, ella piensa que su ser amado la va a esperar toda la vida y que va a estar por siempre esperándola y que cuando él desencarne, pues ella va a estar allá esperando, ¿cierto? Entonces, mire cómo nuestros razonamientos muchas veces son guiados por dos cosas que aún todavía nosotros tenemos, que es el orgullo y el egoísmo. Y eso es importante que nos demos cuenta de eso para entender cómo nosotros podemos ir despojándonos tanto del orgullo como del egoísmo para ir comprendiendo mejor cuáles son nuestros sentimientos y hacia dónde los debemos enfocar o llevar poco a poco. ¿Listo, Fercho? Fercho iba a decir algo, por favor. Cuéntame. Sí, allí la misma señora Laura, que es, ellos se encuentran en la casa de ella, la madre de Delicias, les da a entender de que es diferente, digamos, ese amor del que siente Eloísa por el verdadero amor que realmente reside en aquellos seres que se encuentran aprendiendo mucho en aquel plano como es nuestro hogar. Entonces, es ver esa situación y el amor que siente ella más de deseo, más ese amor material que aún los seres carnales aún poseemos, ¿sí? Entonces es lo que ella allí está tratando de explicarle y de cierta manera le dice que pues él así ella conforme lo quiere y así él no va a poder estar a la misma, digamos, a la misma línea, digamos, de ella, porque en sí también los sentimientos de él son otros, porque ella parte de la dimensión espiritual y él ya estaba viendo con otros ojos a su mejor amiga y de hecho creo que sus sentimientos, digamos, como mal infundados, no están hacia el lado de Eloísa, sino hacia su mejor amiga, aún estando en una situación convaleciente como la que ella estuvo por la tuberculosis, ¿no? Exacto. Entonces, para los que se van uniendo y no entienden mucho de lo que estamos hablando aquí, pues estamos analizando el libro Nuestro Hogar, vamos en el capítulo 19, pero estamos trayendo el estudio a través de la codificación kardeciana, ¿sí? A través de los libros de la codificación. En este caso, para este capítulo, el análisis que estamos haciendo del capítulo 19, que lo titulamos Amor y Egoísmo. La semana pasada estuvimos analizando un poquito el amor y el día de hoy estamos analizando un poquito el egoísmo bajo el contexto del libro de los espíritus. Entonces, el primer análisis que hacemos hoy, que estamos haciendo, es a través de la pregunta 75A para los que tengan el libro de los espíritus, analizando un poquito esa pregunta de por qué la razón no en todos los casos es una guía infalible. Mire que
no es una guía en el caso de nuestra amiga en el capítulo, Eloísa, no la está guiando adecuadamente porque para ella eso es amor, pero no se está dando cuenta que ella está siendo muy egoísta y todos sus sentimientos los está enfocando de una manera inadecuada. ¿Por qué? Pues porque aún todavía está corrompida por la mala educación, el orgullo y el egoísmo, como dice ahí en esta pregunta. Bueno, ¿quién quiere de pronto responder a alguna o hacer algún otro análisis que tenga al respecto? Estamos abiertos aquí a ver quién quiere hablar. A ver, ¿nadie? Entonces, a dedocracia. Henry, cuénteme. Bueno, profe, buenas tardes para todos los compañeros. Profe, mire, yo pienso que indiscutiblemente nosotros los que estamos acá y que ya estamos, digámoslo así, condenados a ser espíritus errantes por la necesidad de la reencarnación que tenemos que tener en cuenta que el egoísmo, el odio, el rencor son aquellas cosas que nos sujetan a la materia, que nos obligan a esa materia. Pero nosotros, a medida que evolucionemos con el amor, con la caridad, con la comprensión de la vida espiritual, pues estamos abandonando todos estos factores que nos hacen el daño. ¿Qué pasa cuando uno quiere a alguien y en ese momento, como yo lo veo de la libro, que la persona desencarna, pero cree que el amor es que esa persona solo esté con ella, que solo puede participar de una vida de amor con ella o de tener una relación con ella? Y es algo que pasa muy a menudamente con los hijos, nos pasa sí, que creemos que los hijos son de nosotros, y nos volvemos egoístas de esa manera de no entender de que cada uno tiene un libre albedrío y que ese libre albedrío, aunque a veces esté equivocado, pero el verdadero amor deja que la persona avance y se equivoque, o que uno pueda decirle, mire, yo le doy la libertad, pero la decisión que tome la voy a apoyar y voy a tratar de ayudarle en ese aspecto. Eso es lo que yo pienso. Ok, listo. Entonces ahí nos surge una pregunta, ¿no? Porque no hemos preguntado esto y es que para cada uno de nosotros, ¿qué significa egoísmo? Y egoísmo es una palabra que es parecida a la definición que damos del amor. Cada uno tiene un significado diferente de esa palabra. Entonces yo quiero que cada uno de ustedes, mientras llega la respuesta, a ver si los despertamos. Yo creo que están como un poquito dormidos los de Facebook Live porque no participan, no dicen nada, pero bueno, aquí los estoy esperando con sus observaciones. Aquí en Facebook Los de Live. Zoom sí hicimos la tarea, Jorgito. Los de Zoom se hicieron porque saben que les voy a preguntar, los que no se unieron a Zoom, de mis copas, pues, supongo que fue porque no hicieron la tarea, pero bueno, también los quiero mucho. Quiero que sepan que los quiero mucho. Igual en Zoom, no en Facebook Live, sí una persona contestó que hizo la tarea. ¿Ah, sí? Sí, Pero pues no ha dicho nada, solo dijo que hizo la tarea, pero no ha dicho nada. Pero quiero es que participemos todos, ¿no? Que todos participemos. Espero que todos participemos, ¿bien? Pero bueno, entonces mientras llega las respuestas a la pregunta que dice de qué es el egoísmo para cada uno de ustedes, vamos a responder esa pregunta aquí en Zoom mientras llega la respuesta allá en Facebook Live, ¿no? Entonces los que no han participado, por ejemplo, Angélica, ¿para ti qué es egoísmo, querida amiga? ¿A ti qué te ilumina esa luz allá en esa cabecita siempre? Estás de una luz radiante allá en esa cabeza, todo que te está iluminando y tu espíritu guía. ¿Qué es para ti el egoísmo? Es su luz, profe. Mire que es que usted es el que está a mi ladito, entonces es su luz la que me irradia. Uy, no, no, no. Y entonces, como es su luz la que me irradia, entonces yo me acuerdo que usted una vez nos explicó que el ego era bueno porque era como el amor que uno también se tenía, ¿no? Porque pues uno también se tiene que cuidar. Pero el problema es que el egoísmo es cuando ese amor propio ya se exagera y entonces yo ya lo quiero todo para mí y todo lo que gira alrededor de mí es para mi beneficio. Entonces todo tiene que salir bien, pero todo en mi beneficio. Pero si la felicidad es para otra persona, entonces ahí es cuando yo ya me lleno de rabia, de por qué a él sí. Entonces esa es
Eso es egoísmo, profe. Muy bien. Ingrisilla, le tocó. Bien, pues el egoísmo, como decía Angélica, es ya desbordado, es solamente exigencias hacia los demás y pensar que uno es el centro del universo y que si no está o si no se controla, nada sale bien. Y personalizamos todo, ¿no? Por eso le dicen que el ego y que los personalismos y que las ganas de figurar y todas esas cosas son redundantes en aquel que es egoísta. Pero todos tenemos una parte, como dice Angélica, de ese ego tiene una parte positiva. Y como todos los excesos son viciosos, ya cuando desbordamos eso a expensas de los demás es cuando empieza a hacer daño, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro. Y es eso, el ego conlleva eso, a exigir indiscriminadamente, pero no damos. Por eso me parece relevante decir que cuando la caridad es llamada a servir, a entregar, estamos donándonos a nosotros mismos y estamos haciendo a un lado ese ego exagerado y de pronto volvemos a la naturaleza, a lo natural, ¿no? A la parte del ego que es la parte positiva, que nos cuidamos a nosotros mismos, que es nuestro amor propio, pero sin ser al otro extremo ya como olvidándonos de los demás. Y son como límites también, ese egoísmo es desbordado porque siempre todos los ejemplos de egoísmo es desprecio hacia los demás, ¿no? Desprecio al valor de los demás, desprecio al trabajo de los demás, siempre tiene esa connotación y de que todo lo queremos para nosotros y el yo, ¿no? De que solo yo es lo que nos rodea, aún sin dejar de ser importantes nosotros mismos. Okay. Eso es importante que lo entendamos, ¿no? Que una cosa es el amor que tenemos hacia nosotros mismos y el cuidado que nos tenemos, y eso es importante. Y hacia eso gira la ley de conservación, ¿no? Hay que entender, para entender el ego que tenemos nosotros, ese ego adecuado, adecuadamente entendido ese ego, lo encontramos definido en la ley de conservación, ¿no? Allá nos explican por qué nosotros debemos conservarnos, qué significa nuestra propia conservación, es decir, nuestro amor propio, ¿cierto? Otra cosa diferente es lo que ustedes aquí, mis amigas, han estado explicándonos, es ese amor exagerado y enfermizo que tiende a exagerar todo, ¿no? Entonces ya todo lo queremos para nosotros y no queremos nada para los demás, ahí ya empieza a ser enfermizo. Y esas son cosas que aún todavía nosotros tenemos y eso es bueno que lo hayan aclarado ustedes. Fer, estabas levantando la mano, cuéntame. Estoy totalmente de acuerdo con las compañeras. Hola. Era solo para recordar un poco la definición que el Evangelio trae del egoísmo, ¿no? Que es Okay. la negación de la caridad. Perdón, ¿la qué? La negación como el rechazo de la caridad. Ok, muy bien. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Gracias a Dios estamos en el contexto de toda la obra cardesiana, entonces es importante que si existe esa definición en el Evangelio según el Espiritismo, pues también lo aportemos y la traigamos a colación, porque ahí hay datos importantes que podemos tener en cuenta. Aquí hay una pregunta que nos están haciendo en Facebook Live y vamos a dejar que nuestros amigos aquí presentes nos la respondan. Entonces vamos a darle la palabra a Fer para que le responda a Eli, a Elizabeth Cubillos, la siguiente pregunta. ¿La ingratitud es lo mismo que el egoísmo? Fernando. Perdón, Percha. Se me olvida que hay dos Fer, entonces... Ya. Yo le había dado la palabra a las damas primero. Bueno, ¿cuáles son las dos palabritas? ¿La ingratitud es lo mismo que el egoísmo? De cierta manera sí. Sí, porque pues volvemos al mismo concepto que es girar ¿en qué?
en esa misma parte instintiva, en ese mismo círculo de uno mismo, de que no existe sino ese amor propio por ese ser, y para él no cuenta nada más. Entonces, desde ese punto de vista sería como lo mismo. Y cuando habla aquí Elizabeth de ingratitud es como no ser agradecido con las cosas que se nos dan, ¿cierto? Algo así parecido, Exactamente. yo como el que lo asimilo. Y de cierta forma, pues es verdad lo que dice Fer, pues estamos faltando a la caridad. Cuando dice Fer que el Evangelio según el Espiritismo define el egoísmo como la falta de caridad, pues estamos siendo falta de caridad con aquel que nos sirvió a nosotros, ¿cierto? Y una parte de la gratitud es precisamente ser caritativos, ser agradecidos, pues, dar con bondad aquello que en un principio nos fue dado a nosotros. Eso es un principio no sé, de buenas maneras, digo yo. Por eso es que dicen que hace falta tanto el manual De ¿cómo es? Carreño. Buenas prácticas, ¿cómo era? Manual el de Carreño, ¿cómo era que se llamaba? El de Carreño, Mm, el manual de buenas prácticas de Carreño, bueno, se me sí. olvidó, se me olvidó. Entonces, es agradecer lo que nos está siendo dado a nosotros. Pues si somos ingratos, pues estamos expresando egoísmo. Entonces, es una manera de expresar nuestro egoísmo para responderle a él. Es una manera de responder, de expresar nuestro egoísmo. Y el egoísmo se expresa de muchas maneras, ¿cierto? Hay muchos defectos que nosotros tenemos, demasiados defectos que nosotros tenemos, y cuando nos vamos a dar cuenta, la raíz fundamental de ese defecto es el egoísmo. Cuando profundizamos y analizamos ese defecto, la raíz fundamental de ese defecto es el egoísmo. Vamos a leer algunas respuestas que nos dieron nuestros amigos aquí al respecto de la pregunta que hicimos de qué es el egoísmo. Nos dice Lady Romero, el egoísmo es pensar solo en sí mismo sin pensar en el propio. Excelente, Lady. Muy bien. La tiene clara, Lady. Eso sí, ¿para qué? Hola, Sebas. Bienvenido. Gloria Castillo nos dice, egoísmo es hijo del orgullo y no nos permite compartir. El amor propio es querernos sin exagerar. Muy bien, Gloria. Estás muy bien, sacando la cara por el centro espírita. Saludamos a Beatriz desde Argentina. Gracias, Beatriz, por entrar en sintonía. Elizabeth nos dice, egoísmo es lo que sentía Eloísa porque ella quería que su novio siempre fuera para ella y no pensaba que si ella ya no estaba encarnada, él podría conseguir otro amor. Y esto para ella era un sufrimiento muy grande. Mire cómo va generando un defecto, cómo va generando malestares en nuestro cuerpo periespiritual en el caso de Eloísa, y en nosotros nos puede generar malestares físicos. Entonces hay una o sea, se puede entender cómo ciertos defectos pueden generar en nosotros malestares físicos. Esa es lo que Elizabeth nos dice. Santiago Martínez pregunta lo siguiente. Bienvenido, Santiago, a la clase. Nos dice Santiago. No, perdón. Dice Santiago, una pregunta que hace Allan Kardec en la 914, fundándose el egoísmo en el sentimiento de interés personal, parece muy difícil de extirparlo completamente en el corazón humano. ¿Llegará a conseguirse? Dice el mismo Santiago, responden a medida que los hombres sean ilustrados sobre las cosas espirituales, dan menos importancia a las materiales. Además, es preciso reformar las instituciones que excitan y mantienen el egoísmo. Esto depende de la educación. Y ahí vamos entrando a un tema muy importante que Santiago está tocando, y es al respecto de la educación. Pero, ¿qué tipo de educación? Les pregunto yo, entonces vuelvo a preguntar a Santiago, entonces, ¿qué tipo de educación? Y mientras responde Santiago, entonces nos va diciendo aquí mi amiga Linda, mentiras, Ingrid, que es la que está, es que se ve muy joven Linda, por Dios. ¿Qué pasó con Linda? Cuéntanos, Ingridcilla. Pues es que la situación de la educación es que es la educación moral, la educación de los sentimientos, porque pues como hablábamos la otra vez, hay dos clases de educación, que es pues la académica y la moral, y es precisamente la moral la que nos
permite afrontar todas las experiencias de la vida de una manera tranquila, inclusive tomar decisiones de manera coordinada o inteligente, pero en esa inteligencia emocional. De pronto, pues como sabemos, hay tantas inteligencias, pero esa precisamente es la que nos permite sortear todas las vicisitudes de la Tierra. Y como estamos en un planeta de expiación y de pruebas, pues yo creo que todos los días estamos pasando por esas circunstancias de una manera u otra y depende de nosotros mismos cómo las afrontamos y cómo las tomamos. Pero es solamente esa educación, la moral y la de los sentimientos específicamente, porque si sabemos educarlos, podemos llegar a situaciones de pronto tristes en este sentido, como en el libro, que se separó de su ser amado y que lo extrañaba y todo eso, que es completamente natural, me parece a mí, pero no recordarlo con ese apremio y esa desolación y esa tristeza y que solo para mí, que sin mí no puede vivir, bueno, una cantidad de cosas que solo vemos en las novelas, pero que en la vida real se presentan y se presentan terriblemente precisamente por esos apegos y por esas situaciones de egoísmo que tenemos todos los seres humanos, en mayor o en menor grado. Muy bien. Y en relación a eso, bueno, Fernando, me toca ahora Fernando para no confundirme con Fernanda. Bueno, lo que pasa es que el egoísmo también pues hace generar una cantidad de acciones y de cierta manera hace que yo tenga una actitud, ¿sí? Tener una actitud. Y a través de que esto se vaya complejizando, lo que pasa es que se vuelven tendencias. Y esas tendencias, pues obviamente, es a raíz de tantos defectos que también se van generando allí y hay que educar. ¿Y qué es la educación? Es el conjunto de hábitos adquiridos que tenemos que desaprender cayendo en cuenta realmente qué es el egoísmo para desaprender en eso y empezar a educarnos interiormente. Ahí cambiaría nuestra actitud, cambiaría esa tendencia de hacer muchas veces las cosas mecánicamente, sino que más bien nos detenemos y las pensamos. ¿Para qué? Para actuar de otra manera diferente, con educación. Muy bien. Aquí nos está diciendo Pachita que hablábamos un poquito de Carreño y es la urbanidad de Carreño. A nosotros se nos olvidó eso. En el mundo, bueno, eso es para Colombia, no sé si en otras partes del mundo haya pasado, pero aquí había un librito que era obligatorio en las épocas infantiles nuestras, era obligatorio recordación en todos los cursos hablar de la urbanidad de Carreño. Y se nos ha olvidado la urbanidad, ¿cierto? Hablamos de mucha ética, de muchas cosas, por ejemplo, ahorita queremos educar los sentimientos, educarnos moralmente, pero se nos ha olvidado algo muy sencillo que es educar a los niños en la urbanidad. Ayudar, servir, ser esos seres que, que puedan formar, a las cuales se les pueda formar valores. Y una de las cosas que se hacía antiguamente era a través de esa urbanidad de Carreño, me parecía, ahorita a uno le parece muy importante porque ahorita esos niños que no fueron educados de esa forma, hoy vemos cómo la sociedad se encuentra como un poquito desajustada y desequilibrada, precisamente porque no se le formaron en valores como esos de la urbanidad. Me parece muy importante que Pachita que nos está recordando el nombre de ese libro que es muy, muy importante y en este momento lo estamos recordando. También nos dice Gladys Bustamante, es parte del egoísmo, pero no es todo lo que abarca el egoísmo. Bueno. Gloria nos dice, poniéndonos en los zapatos de ellos, esperamos que nuestro compañero sea fiel, que nos... No lo entendí mucho, pero ahí los estoy leyendo la observación. Respecto al tema que estamos hablando, yo los invito a que volvamos nuevamente al libro de los espíritus, pero a la pregunta 487. Quisiera que alguno de ustedes ahí en el Zoom la leyera, por favor, porque es una pregunta que nos está dando una gran amplitud de cosas y de situaciones que en la actualidad tenemos y que no comprendemos por qué pasa lo que está pasando actualmente en la humanidad. Es muy importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, mientras me levanta la mano a ver quién la va a leer. Entonces dice Gladys
La reforma íntima que apoya la doctrina espírita, que es muy importante. Ah, bueno, a eso es que se refiere. A ver, Sebas, duro para que nos escuchen en el Facebook Live. 487. ¿Cuál de nuestros males aflige más a los espíritus? ¿El mal físico o el mal moral? Entonces, Respuesta. espero que entendamos la pregunta, ¿no? Que ¿Cuál mal es el que nos aflige? Porque actualmente, ¿a cuál mal es el que atacamos? En este momento la humanidad, ¿qué es lo que hace? Atacar el mal físico. Pero no se da cuenta que en lo profundo, más allá de eso, hay un mal moral que hay que primero atacar. Esa es la raíz de todos nuestros males. Y por eso es que el espiritismo es tan importante actualmente en la educación de valores y de sentimientos, que es lo que queremos hacer a través de estas aulas virtuales, para que la humanidad vaya comprendiendo un poco por qué es importante primero atacar el mal moral para después de atacar ese mal moral, como consecuencia, pues se vaya a mejorar los males físicos. Eso es importante que lo vayamos entendiendo. Miremos lo que está pasando actualmente. El frenazo que le pegó a la humanidad el virus, guardándonos en la casa, no es simplemente porque sí, hay un objetivo providencial a través de eso. ¿Y es qué? Pues atacar el mal moral. ¿En la raíz de qué? De la célula de la sociedad. ¿Cómo se llama? Pues la familia. Por eso es que estamos todos encerrados con nuestras familias. Por eso es que estamos todos actualmente aquí, encerraditos con nuestras familias, para que miremos a ver cómo es que vamos a actuar para atacar el mal moral que tenemos, para que cuando lo ataquemos podamos responder adecuadamente a la sociedad y a nuestros males. Bien, sigue Sebas. Respondamos la pregunta. respuesta. Vuestro egoísmo y vuestra dureza de corazón. De ahí deriva todo. Ellos se ríen, en cambio, de esos males imaginarios que nacen del orgullo y de la ambición, así como se regocijan por aquellos males cuyo efecto es abreviar vuestro periodo de prueba. Entonces vamos a ver quién nos puede ayudar analizando un poquito. Recuerden, estamos en la pregunta 487 para los amigos de Facebook Live que puedan hacer alguna observación al respecto de la pregunta 487 que acabó de leer nuestro amigo Sebastián. Y vamos a analizarla un poquito porque es muy profunda, porque nos va a traer muchas respuestas al respecto de ese egoísmo que aún todos tenemos en grados diferentes, ¿no? Acordémonos de eso. Sebas, cuéntanos. Yo considero que eso que hablabas del coronavirus ahora, en parte es ponernos también en prueba del mal moral que tenemos del egoísmo. Y es algo colectivo, no solamente el asunto que dijiste que también es importante de obligarnos a la convivencia en nuestro círculo familiar, sino también en cómo debemos hacer una reflexión del cuidado hacia los demás, ¿sí? Cómo el acto de cuidarnos es algo que no hacemos mucho, cuidar el colectivo, porque tenemos como una crisis del individualismo, ¿sí? De los intereses personales, de cada uno mirar cómo sobrevive frente a la sociedad, a las relaciones sociales que vemos en el trabajo, en los grupos donde habitamos o con quienes interactuamos, y no pensar como en cuidar a las personas. Y eso pasa, si el contagio se ha dado precisamente por esa imprevisión de no cuidar, el no solamente no infectarse, sino pensar que de pronto se está infectado y ser asintomático y estar infectando a los demás. Muy bien. ¿Quién más levantó la mano? Fernando, a ver. Y después va Yeco. Activa el micrófono, Fer. Gracias, Jorgito. Referente a lo que dice Sebastián, es muy válido. Mira que estamos viendo, aún padeciendo esta situación que involucra a toda la Tierra, hay tendencias muy marcadas, entre ellas por lo menos hay en ciertas partes, se ven en los noticieros y lo siento aquí en el mismo municipio en el cual resido, donde pues
volvemos al núcleo familiar, volvemos a estar aquí reunidos, pero por lo menos en los entes gubernamentales, que bien tienen la oportunidad de elegir entre ese bien común para ayudar a toda la gente, muchos lo que han hecho es lo contrario, es solamente pensar en su bien propio y siguen pensando en función de ese mismo egoísmo. Entonces, ¿qué sucede? Inflan precios en unas cosas, no llegan las ayudas a donde debieran llegar. Entonces, es básicamente que a raíz de esa situación pandémica que estamos viviendo, se ven los excesos y aún nos falta más, entrar más en conciencia, más en razón de pensar en ese ser humano necesitado más que en uno mismo. Muy bien. Sí. Sí, digamos que hoy en día vivimos en una sociedad que promueve muy fácilmente el egoísmo, casi sin darnos cuenta. Nosotros realizamos a diario actos de egoísmo casi que espontáneamente y hacemos que es normal. O sea, para la sociedad son actos socialmente aceptados. Cito dos ejemplos así muy rápido. Por ejemplo, los trancones en la ciudad. Si uno se puede analizar, un trancón se genera porque hubo alguien que no decidió o no quiso esperar el cambio de semáforo y dar el paso a otra persona. Se forma un trancón. Un ejemplo así muy clásico y digamos muy cotidiano que uno lo puede ver como muy infantil. En una fiesta, uno ve la bandeja de los dulces, están por acabarse y yo en vez de pensar, bueno, si dejo uno, pues habrá otra persona que aprovechará y comerá ese dulce. ¿Quién se pone a pensar a decir, bueno, voy a guardar ese para que otra persona también lo coma? Yo cojo los dos dulces y listo. ¿Sí? Eso es un acto de egoísmo muy, digámoslo así, como muy infantil, no sé la palabra, pero es un acto de egoísmo. Y como decía Ingrid, digamos, el mundo necesita es más en una educación moral, porque la intelectual, nosotros estamos, pues, intelectualmente estamos sobrados, pero moralmente estamos muy, muy quedados. Sí, señor, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué nos ibas a decir? Profe, Hay una frase muy célebre. ¿Cómo? para empezar. No, que al profe se le escucha un poquito pasito. Y en Facebook nos dijeron eso, entonces sí, para decirle, qué pena. ¿Qué quería decir respecto a eso que dice el compañero ahorita? Que esa frase célebre del vivo vive del bobo es como algo que culturalmente nos han establecido, ¿no? Como siempre llevar ventaja sobre los demás, a ver quién llega primero, quién gana la competencia, quién está siempre llevando la ventaja. Muy bien. A ver, Fernanda. Pues a mí me parece muy interesante esa reflexión sobre el individualismo y el egoísmo y cómo tiene totalmente que ver con el egoísmo y las relaciones que estamos viendo con el caso de Eloísa, ¿no? Que es cuando uno piensa en esa relación, en su propio bienestar y no de las personas que está con ella o con él. Yo creo que, es decir, pensar en un espíritu desencarnado como celando un espíritu encarnado puede volverlo demasiado distante de nuestro día a día. Pero ¿cuántas veces escuchamos o vemos noticieros de donde sea, ¿no? Si no está conmigo, no está con nadie. Eso no es el amor de pensar en el bien del otro, sino que solamente en el bien de uno. Pues si no está conmigo, yo ya no quiero vivir. Es decir, todo eso es parte de ese egoísmo de pensar solamente en el bienestar de uno y no pensar en el bienestar del otro. Y es interesante pues esa relación. Ok, está bien la relación que estamos haciendo porque nos estamos dando cuenta que en pequeñas cosas, en cosas muy pequeñas nos estamos dando cuenta que existe un egoísmo en nosotros. Son cosas muy pequeñas, pero aún es egoísmo y a eso es a lo que queremos llegar, que todos nos demos cuenta que de una u otra forma hay rastros de egoísmo en cada uno de nosotros y que esos rastros, por pequeños que sean, son los que nos pueden generar males
a nuestro espíritu, que es la pregunta que estamos analizando ahorita en este momento, la 437, que aunque son males morales que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, son males morales, pero el mal es mal, es como una gripa. Una gripa es pequeñita, algo que pues a todo el mundo le da, pero si la descuidamos, si nos desmandamos, como dicen nuestras mamás, ¿qué nos pasa? Pues que esa gripa se convierte en un mal mayor y puede convertirse en una neumonía y podemos llegar a situaciones bien complejas en nuestra salud física si descuidamos un mal que en un principio era un mal menor, ¿cierto? Eso mismo pasa con el egoísmo. El egoísmo para nosotros puede ser algo muy pequeño, ¿no? Pues es que yo hice tal cosa y sí era algo egoísta, bueno, sí, pero es algo muy pequeño. Pero si nos descuidamos, ese mal pequeño se puede agrandar y nos puede generar muchos males morales que como consecuencia nos va a dar que cuando desencarnemos ocupemos, así como le pasó a André Luis, que para André Luis, ¿qué era? André Luis en general en la historia de André Luis, ¿qué pasó? Para él era un mal normal de la sociedad vivir como él vivía, tomando, abusando de su cuerpo físico a través de la comida, del alcoholismo, bueno, del alcohol, porque él no era alcohólico, no es que no fuera alcohólico, sino que la costumbre social era estar bebiendo de una u otra forma y bueno, hacer muchas otras cosas que en el libro están descritas. ¿Y qué pasó? Para él era algo normal, ¿cierto? Porque era un mal de la sociedad, eso era un mal moral que cada uno podemos llegar a tener. Pero como no le puso mucho cuidado, cuando pasó al mundo espiritual, ¿qué pasó? Encontró las consecuencias de ese mal que para él, que para su razonamiento eran muy pequeños. Para nosotros debemos hacer un análisis de lo que hacemos nosotros con el orgullo y con el egoísmo que cada uno tiene, porque eso es algo que todo el mundo tiene. Cada uno de nosotros tiene eso, orgullo y egoísmo. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño? Pues la respuesta cada uno la tendrá y cada uno es una respuesta individual que no podemos responder aquí a voz viva, pero individualmente sí no la podemos responder. Si es grande o es pequeño, cada uno lo responde, pero el problema no es que si es grande o es pequeño, el problema es que más adelante, si lo dejamos avanzar y no los combatimos, más adelante, cuando desencarnemos, vienen entonces las consecuencias y tal vez son consecuencias que nosotros no estamos midiendo en este momento. Y ahí es donde queremos llegar, que por pequeño que sea el mal moral que cada uno tiene, en este caso el orgullo y el egoísmo, debemos atender a combatir por más pequeño que sintamos que sea y no los descuidemos. Esa es la importancia a la que queremos llegar a través de estos análisis que estamos haciendo. Vamos a ir un poquito con nuestros amigos de Facebook Live. Santiago Martínez nos dice, aunque he de estar equivocado, pienso que la educación ha de ser moral e intelectual. Educación intelectual porque con ella llega la innovación, las mejoras para el planeta, para la vida, pero que necesita la educación moral para que esos beneficios sean puestos a disposición de todos, así como Dios, que sus bendiciones nos llega a todos como los rayos del sol. Excelente esta respuesta de Santiago, muy bien, muy bonita. Espero que haya mejorado el sonido, sí, Beatriz, espero que sí. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Entonces, vamos a leer un poquito. Bueno, Sebas, cuéntanos. Esta clase para aclarar, pues así nos llevemos otra clasecita más, pero es importante que la analicemos, así nos llevemos otra clase, pero pues vamos a analizarla otro poquito. ¿No? Profe, es que la pregunta 487 tiene una aclaración de Kardec. Exactamente. Para allá iba, a ver si leíamos la aclaración de Kardec. Y vamos a ver si quién nos quiere ayudar con leer la aclaración de Kardec. A ver. Bueno, tocó a dedocracia entonces otra vez. A ver, Angélica. Bueno, dale. Dice, como los espíritus saben que la vida corporal es transitoria y que las tribulaciones que la acompañan son medios para llegar a un estado mejor, se afligen más por las causas morales que nos alejan de ese estado que por los males físicos que solo son pasajeros. Dale. Leamos todo. Los espíritus se preocupan poco por las desdichas que afectan solamente a nuestras ideas mundanas, así como nosotros lo hacemos por las pueriles congojas de los niños.
El espíritu que ve en las aflicciones de la vida un medio para nuestro adelanto, considera tales aflicciones como la crisis momentánea que habrá de salvar al enfermo. Se compadece de nuestros padecimientos de la misma manera que nosotros nos compadecemos de los de un amigo. No obstante, como ve las cosas desde un punto de vista más justo, los considera de otro modo que nosotros. Mientras que los espíritus buenos fortalecen nuestro ánimo en favor de nuestro porvenir, los otros, para comprometerlo, nos incitan a la desesperación. Entonces ya bien, hay dos cosas importantes que ahí estamos analizando, ¿cierto? Entonces, la aclaración de Kardec, ¿qué es lo que está primando ahí? ¿Cuál es la ampliación que él nos está dando? ¿Qué es más importante qué cosa sobre qué otra? La vida espiritual sobre la material. Exacto. Pues mire la importancia que es que nosotros aprendamos esa educación espiritual, que aprendamos que existe la vida más allá de la sepultura, que existe situaciones más complejas que una simple enfermedad física, que para una persona, lógicamente, no estamos diciendo que eso no sea importante, lo que estamos diciendo es que desafortunadamente actualmente la humanidad en general, hablando en general, la humanidad le da más sentido a los problemas físicos inmediatos de la existencia que que a los problemas espirituales, sin darnos cuenta que la raíz de esos problemas físicos radica es en los males morales que cada una de las personas tiene. Que sí, claro, una enfermedad que dure muchos años es bastante dolorosa, tanto para la persona como para la familia. Pero hay que analizarnos un poquito, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesitamos combatir en ese momento? ¿Para qué nos llegan las enfermedades a cada uno de nosotros en el momento en que nos tengan que llegar? ¿Por qué nos debe llegar esas enfermedades o esas situaciones difíciles? Y unos años sufriendo determinadas situaciones valen más que pasar al mundo espiritual y estar mejor. Hay que darle hacernos un cuestionamiento cada uno de nosotros para comprender que de todas formas, cuando le damos más vida a las cosas materiales y físicas, cualquiera que éstas sean, estamos siendo orgullosos y egoístas de cierta forma. Y ahí es donde va radicando el mal moral y como consecuencia, después cuando llegamos al mundo espiritual nos damos cuenta de la amplitud y las características necesarias que debíamos haber tenido. Porque yo estoy seguro que en el momento que nosotros desencarnemos cualquiera de nosotros, pasemos al mundo espiritual, nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, yo hubiera actuado de otra forma que como actué como cuando estaba encarnado. Y en general, en las comunicaciones que hemos tenido en el centro espírita, siempre ha pasado eso. Dicen los espíritus, si yo hubiera hecho tal cosa mejor, no me hubiera pasado esto que estoy viviendo en el mundo espiritual. Entonces, para nosotros es una enseñanza muy importante, porque nosotros deberíamos entonces comprender un poquito cómo deberíamos más bien actuar o dejar de hacer cosas que hicieron esos espíritus para aplicarlos a nosotros, para que no nos sucedan cosas como lo que les está pasando ahí. Para eso los libros espíritas, los ejemplos de los libros espíritas están repleto de ejemplos para que nosotros aprendamos a no comportarnos de cierta forma inadecuada para no tener consecuencias de la misma magnitud o una magnitud mucha más grande en el mundo espiritual. Porque de hecho nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, tanto en Facebook Live como aquí en Zoom, somos conscientes y estamos más que seguros que vamos a pasar al mundo espiritual. Que tenemos consecuencias de nuestros actos en el mundo espiritual. Y aún así todavía hay rastros de orgullo y egoísmo y hay acciones que denotan orgullo y egoísmo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para combatir esos rastros de orgullo y egoísmo en nosotros? Ahí es como la pregunta también que cada uno debería a su interior responderse, ¿cierto? Pero me parece muy importante que cada uno de nosotros analicemos estas preguntas que estamos analizando. ¿Bien? Dice por aquí, por el otro lado en Facebook Live, nos dice Beatriz Cepeda, hay que pensar más en los demás y no solo en nosotros. Muy bien, Beatriz. Ojalá todos pudiéramos aplicarlo así como tú dices, porque una cosa es decirlo y otra cosa es, hay cosas tan pequeñitas que uno a veces, así como dice Yeco,
hay situaciones que uno hasta inconscientemente se genera el egoísmo y el orgullo. En el transporte público, en la situación que decía Yeco, en la situación de la fiesta, que ve uno 3 dulces y se coge 2, y si puede los 3, pero dejar uno porque pensé en que el otro también quiera tener el dulce, pues no, lo cojo los 3 para mí, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que a veces lo hacemos hasta inconscientemente y no nos damos cuenta de ello. Para eso es que está el espiritismo, para que empecemos a analizarnos, a actuar, analizarnos antes de actuar, es lo que iba a decir. Primero pensar, analizarnos y después ahí sí actuar para que no vayamos a sufrir algunas consecuencias que resultan inadecuadas. Vi levantar la mano a alguien por ahí que iba a decir algo. A ver, Fercho. Sí, entonces, concluyendo el tema del egoísmo, pues básicamente nos toca hacer ese alto en el camino poco a poco, porque pues esto es lo que se trae de muchas existencias y nos toca ser eh, más conscientes, porque si seguimos andando en ese egoísmo, en ese orgullo, pues nos vamos a volver seres endurecidos. ¿Endurecidos de qué? De sentimientos. Entonces nos va a costar más y es lo que nos lleva a que somaticemos muchas veces este orgullo y el egoísmo en enfermedad. Entonces, hay 3 cosas fundamentales que nos van a ayudar. Uno, la educación, como lo hemos visto, esa educación moral, a través de que ese mismo conocimiento que se va adquiriendo, a través de las experiencias y esto. San Agustín también dice, reflexionemos cada día en qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal antes de acostarnos. Y es mejor llegar, digamos, a un feliz término, determinando qué realmente es lo que más nos ha conllevado ese orgullo y ese egoísmo en el día, para así mismo irlo educando aquellas cosas y no llegarse a seguir ahondando más en ese egoísmo. La otra es visitar fundaciones, haciendo obra social. Esto ablanda nuestros sentimientos y hace que pensemos más en nuestros hermanos que en nosotros mismos. Y de cierta manera, esa correlación hace de que nos sensibilicemos a nivel de sentimientos y cambiemos ese ser endurecido que llevamos dentro. Muy bien. Y como el tiempo pasa y ya se termina nuestra horita, ya tan rápido, ¿no? ¿A ustedes les parece que es como muy cortico el tiempo? A mí sí me parece realmente que es muy cortico, pero bueno, en esta horita alcanzamos a hacer algo. Vamos a hacer 2 cosas. Vamos a hacer una conclusión y aquí la voy a leer. Me parece importante esta conclusión que da el libro de los espíritus en la pregunta 643, en la respuesta que da los espíritus en esa pregunta 643, nos dice lo siguiente: no hay nadie que no pueda hacer el bien. Ojo con eso. No hay nadie que no pueda hacer el bien. Solo el egoísta jamás encuentra la ocasión de hacerlo. En mis palabras, yo diría, solo el egoísta o el que tiene rastros de egoísmo puede ponerle excusas para hacer el bien. ¿Bien? Eso me parece importante. Alcanza con estar en relación con otros hombres para encontrar la oportunidad de hacer el bien. O sea, en cualquier momento, si estamos en relación con la humanidad, podemos tener la oportunidad de hacer el bien. Y cada día de la vida concede esa posibilidad, y quien quiera que no esté cegado por el egoísmo. Mire que eso es importante. Aquel que tenga egoísmo, rastros de egoísmo, o mucho o poco egoísmo, encuentra excusas, encuentra, no, es que yo no puedo hacerlo, no, es que en este momento no se puede, saca esas excusas. Y termina diciendo los espíritus: hacer el bien no es solamente ser caritativo, sino también útil, en la medida de vuestras posibilidades, cada vez que vuestra ayuda sea necesaria. Y es la conclusión que quiero darles el día de hoy, para que entendamos un poco mejor cómo a veces nuestro egoísmo nos lleva a hacer cosas que son muchas veces inconscientes, y pues yo soy el primero que las coloco también, porque soy un ser humano y todos estamos sujetos a error. Por lo tanto, en cualquier momento sale a flote nuestro egoísmo y no nos permite hacer el bien.
importante que lo tengamos en cuenta. En cualquier momento puede pasar. Por eso es importante que estemos, así como nos dijo Jesús, vigilar y orar, estar atentos de todos nuestras tendencias inadecuadas para poderlas, de una vez apenas las tengamos ahí como en cuenta, tomarlas un poquito y poder hacer el bien. Y por último, les quiero dejar la tarea. Les voy a dar los ítems, las preguntas, allá en Facebook Live para que por favor vamos a todos a hacer la tareita. Yo les voy el próximo sábado, a los que estén por Zoom y a los que estén por Facebook Live, cada quien puede opinar al respecto de la pregunta 785, de la pregunta 883, que todas hablan sobre el egoísmo, ¿no? De la pregunta 913 en adelante, todo eso es acerca del egoísmo. Bien, entonces para que lo tengamos en cuenta. La 913 hasta la... ¿Puedo confirmar las preguntas? Es 785, 883 y de 913 adelante. Exacto. 913 hasta la 916. Perdón, 17. La 938 y la 938A. Y por último, la 980. Vamos a analizar el egoísmo desde todas esas preguntas que ya les acabé de dar para que las tengamos en cuenta. Bueno, Fer, ¿tú las anotaste? ¿Me las puedes repetir para los amigos de Facebook Live si no las anotaron para que las tengan en cuenta? Porfa. Ah, listo. Ok, entonces para que todos las tengamos en cuenta, ahorita Fer nos va a hacer el favor ahí de escribir en los comentarios para que las personas de Facebook Live tengan en cuenta que vamos a referirnos específicamente a esas preguntas que van a hablar sobre el egoísmo y allí nos vamos a centrar la próxima clase para que por favor todos traigamos leidito, pensadito, a ver qué vamos a responder al respecto de todas esas preguntas que les traigo como tarea para dentro de 8 días. Compañeritos, no los voy a molestar más porque ya ahorita en las 5 de la tarde llega nuestra conferencia pública. Ahorita a las 5 de la tarde está la conferencia pública. Los esperamos a los que están en Facebook Live ahí en la conferencia pública. Recuerden, a las 5 de la tarde y mañana también 10 de la mañana, momentos en familia. Y a las 7 de la noche, el Evangelio en el hogar. Entonces los espero. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde acompañándonos aquí en la clase. A ustedes, compañeritos, a Jessy, a Berto, a Fernanda, a Angélica, a Ingridilla, a Sebastián y a Henry, muchísimas gracias por haberse conectado por Zoom. Y a todos los amigos de Facebook Live, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero dentro de 8 días con la tarea, por favor. No se nos vayan a intimidar cuando preguntemos por las tareas, porque las tareas que hacen nos ayudan a comprender un poquito mejor todo lo que estamos analizando para entendernos a nosotros mismos un poquito más. Entonces, los espero dentro de 8 días. No se olviden, 3:30 de la tarde, de pronto un poquito más, 3:35, 3:38, porque pues a veces la tecnología me atropella y no puedo ingresar rápidamente. Pero los espero entonces dentro de 8 días. Recuerden con el libro Los Espíritus, para los que no saben, nuestro hogar, también lo estamos analizando, amor y egoísmo para dentro de 8 días. Compañeritos, mi Dios los bendiga, un abrazo, de verdad, que sus familias estén bien, cuídense mucho, por favor, y que les vaya muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao para todos.